Le decía, ok, suficiente, suficiente. Me miraba y le decía, no, de nuevo, no. No de nuevo, decía. Señoras y señores, bienvenidos a este nuevo video. Para finalizar el año, Adorni decidió pegarle otra domadita al Cuca Fabián. Recordemos que durante todo el año lo estuvo domando. Y hoy vamos a finalizar el año con la última domada a Fabián en el año 2024 por preguntar estupideces y por no verla nunca. Vamos a ver cómo fue hoy en la conferencia de prensa del vocero presidencial. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Fabián. Manuel. Bien. Fabián Waldman para FM La Patria. Te quería hacer un par de consultas. La primera tiene que ver con una cuestión que el gobierno plantea como clara y es la libertad de acuerdo entre empresarios y trabajadores. Es una de las consignas que has hecho en las conferencias de prensa a lo largo de este año. En ese sentido, bueno, el gobierno intervino en la paritaria entre los camioneros y los empresarios cuando ya habían acordado una suma y decidió que debería haber, como no fue homologada, decidió intervenir, lo que motivó, digamos, de alguna manera, la reacción de justamente este sindicato. Y en ese mismo sentido, cómo se lee esta intervención, al igual que la resolución de hoy, en la cual el gobierno laudó entre empresarios y trabajadores en la mesa del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Los empresarios, para que quede claro, planteaban una cifra cercana a los 280.000 pesos. El gobierno, los trabajadores plantearon todas las centrales obreras un número cercano a los 520.000 y el gobierno decidió laudar con la cifra justamente de 280.000 pesos. Y de otro tema, eso por un lado de los trabajadores, por otro lado del gobierno, te quería consultar si la incorporación de Diego Kravetz a la CIDE va a ser objetada desde el gobierno luego de conocerse el video en el que el exfuncionario del PRO abofetea a un adolescente luego de ser detenido, imágenes que se viralizaron hace unos días, y si en este mismo sentido va a sostener, a pesar de estar haber fuertes indicios por parte de un consorcio de periodistas internacionales, la riqueza no declarada, repito, según esta investigación de Cristian Ritondo. Gracias. A ver, reformulame por favor la pregunta sobre el salario mínimo, que no... De nuevo voy. El gobierno alienta los acuerdos entre empresarios y trabajadores libremente. Pero eso fue por lo de camioneros, me refiero a la segunda pregunta que hiciste. Bueno, el gobierno laudó claramente a favor de los empresarios con un número mucho más cercano de lo que proponían las organizaciones que los representan, que es 280.000 pesos, contra lo que pretendían los trabajadores. Recuerdo que el salario mínimo vital y móvil es la base para fijar, entre otras cosas, muchas pensiones, inclusive la misma UH que el propio gobierno aumenta, los subsidios del ANDIS, lo que era el plan potenciar, o sea que si eso se mantiene bajo, hay muchísima gente que lo que perciben, por supuesto, es mucho menos de lo que efectivamente, por ejemplo, aumentó la inflación este año. Bueno, vamos por... Entonces, perfecto, no te había entendido la pregunta. Con respecto a la primera pregunta y respecto a la paritaria de camioneros, más allá de que obviamente no tengo el detalle fino, pero el gobierno siempre promovió las paritarias libres, lo va a seguir haciendo, pero incluso hubo otras paritarias donde el gobierno no homologó, yo ahora realmente, pero alguna incluso que hemos charlado, no sé si incluso con vos en alguna conferencia, el gobierno lo que hace es simplemente homologar la legalidad del acto. Digamos, no es que no interviene, digamos, siempre interviene dando efectivamente la homologación de ese acuerdo.
Por lo tanto, es falso, pero eso no implica que no haya paritarias libres, sino simplemente que el gobierno, en tal caso, por alguna cuestión de forma o por alguna cuestión legal, no homologa ese acuerdo. No tengo los detalles, pero no es encantado te los busco. No es falso, los empresarios acordaron con los trabajadores y el gobierno decidió no homologarlo. Por eso, no es falso. pero cuando no homologa es porque hay un defecto de forma o porque hay un defecto que va en contra de la ley. Como en este caso, desconozco cuál es, te lo voy a averiguar. De todas maneras, entiendo que lo podés averiguar en digamos, el salario mínimo, cuando no hay un acuerdo de partes, efectivamente el gobierno tiene las herramientas como para imponer el salario mínimo que crea acorde. Déjame simplemente recordarte, siempre tomándote la misma fecha como para que valga la comparativa. En 2019 el salario mínimo era de 16.875 pesos, 210 dólares. En el 2020, te lo doy en dólares que es más sencillo, 125 dólares, 2021 157 dólares, 2022 179 dólares, 2023 156 dólares y 2024 231 dólares. O sea, de hecho 2024... ¿Qué se puede comprar con esos dólares ahora y qué se podía comprar antes? Bueno, no te traje la comparativa de poder adquisitivo, pero de todas maneras lo que te quiero referir es, porque imagínate que tampoco tengo la canasta de precios de los últimos 5 años en la cabeza, no estaría acá, ¿no? Estaría en la NASA. Pero diste tu discurso haciendo de cálculos. candidatura recién, así que... No, pero para que veas que mientras que estas preguntas no se hacían, hoy efectivamente lo que pasa es que el salario en dólares, el salario mínimo, que dicho sea de paso, el salario real promedio de la economía hoy está en los 1.100 dólares y no en los 300 que nos lo habían dejado en diciembre de 2023. Y efectivamente lo que te muestra es que no solo que somos razonables cuando no se ponen de acuerdo y cuando nos toca laudar, sino que además esto mejora en dólares el salario mínimo vital y móvil de un trabajador, más allá de que, te repito, ¿En serio el salario de hecho, promedio? conceptualmente tener un salario mínimo es un error, ¿no? Conceptual. Que esto ya lo he explicado en conferencia en bastantes oportunidades, porque de hecho si hay personas que están dispuestas a trabajar por menos de ese salario, el esquema no te permite contratarlo, ¿no? Porque efectivamente no le podrías pagar menos de este salario mínimo vital y móvil. O sea que obviamente que esperemos que cuando Argentina sea completamente normal, conceptualmente el salario mínimo deje de existir. ¿En serio sostienen que el salario promedio, no sé quién gana 1.100 dólares de los compañeros que está acá? Bueno, no sé, qué sé yo. No sé cuánto ganas vos. Prefiero no decirlo porque Bueno, te daría lástima. Bueno. Así que con respecto al salario mínimo, cuando laudamos es porque consideramos que entre las posturas que hay entre empresarios y sindicatos, entendemos que es un número razonable, digamos, no es ni más ni menos que eso. Con respecto a la incorporación de Kravets, con las imágenes que se conocieron y la defensa de Ritondo frente a una denuncia que el gobierno ya ha desestimado de plano, digamos. No hay ninguna posibilidad de aceptar una investigación, de decir que efectivamente... Pero nosotros en ambos casos, nosotros no nos metemos en procesos judiciales ni en lo que quiere investigar la justicia. Pasó también la semana pasada con otro funcionario que había una investigación, que creo que ustedes me preguntaron, un funcionario de ARCA. Nosotros no nos involucramos en procesos judiciales. Si tienen que ser investigados, que sean investigados y en tal caso actuaremos contra los resultados judiciales. ¿No? Nosotros no somos la justicia. Nosotros ni prejuzgamos, ni nos parece bien que los procesos judiciales se lleven a cabo y nos parece muy bien también que quien tenga, no sé, alguna irregularidad, alguna ilegalidad o alguna cuestión que explicar, que lo haga. Pero eso no, siempre lo hicimos con cualquier caso, digamos.
sea con gente que puede ser afín a nosotros, que pueda ser funcionario, que pueda no serlo, o que pueda ser incluso de la oposición. Incluso lo hemos dicho siempre con Cristina Fernández también, que respetábamos el proceso judicial independientemente del resultado. Así que eso es general para nosotros, que creemos efectivamente en la independencia.